Buena, buena, ¿qué tal? Qué gusto volver a verte otra vez en uno de mis videos. En este caso, te doy la bienvenida a este otro video hecho con cariño, ¿ya? El cual va enfocado en lo que es cómo analizar gráficos, a diferencia de los otros dos videos que estuvimos trabajando con lo que es tablas. Si es que viste esos videos, perfecto, y ojalá que hayas podido entender la mayoría o todo, en lo posible. Ya traté de ser como lo más claro, al menos en ese video. Y en este video espero también hacer lo mismo, dar lo mejor al menos para que puedas captar gráficos. Cuando tú ya captas tablas, ya puedes dar el otro salto a analizar gráficos y puedes analizar histogramas, gráficos circulares, lo que son, me faltan dos más, gráficos de barra que son bien básicos. Y por último, las famosas ojivas, que con eso vamos a cerrar al menos este video. ¿Ya? Así que, primera parte, te voy a estar mostrando en el fondo lo que es los gráficos en general. Y después la segunda parte va a estar enfocado con ejercitación, más ejercicios de verdadero y falso, de interpretación, que es lo que hicimos como en la parte 2 en el video anterior. ¿Ya? Así que espero que sea de mucha utilidad este ratito. Que estemos aquí en tú y yo, a no ser que haya más personas viendo el video, ya, pero que sea útil, ya, eso es lo que espero. Así que vamos entonces con lo que es gráficos. Recuerden, ya sabiendo analizar tablas y gráficos, lo demás sale por sí solo. Medida de tendencia central ya tú lo estudias bien y lo vas a entender mucho mejor en la medida de que tú sepas analizar estas famosas tablas y gráficos, ¿ya? Bien, recuerda que todos estos apuntes van a estar en la descripción para que tú llegues y descargues en caso de. Así que ahí para que lo puedas revisar, ¿sí? Bueno, tenemos en la primera parte, ¿qué tipos de gráficos tengo? ¿Cómo puedo representar datos? En estadística, lo que hace la estadística en el fondo es recopilar datos, organizarlos, distribuirlos en las famosas tablas de frecuencias, pero el tema es que para la mente humana es mucho más fácil ver un gráfico y entender la información a través de dibujitos, con colores, que sea mucho más llamativo a la vista. Es por eso que, por ejemplo, lo más probable es que en la tele vas a encontrar este tipo de gráficos. Por ejemplo, los circulares que se ocupan mucho, sobre todo para lo que es porcentaje. Se entiende mucho más un gráfico que una tabla, creo yo. Pega más a la vista. Los gráficos de barras también exactamente lo mismo. Visualmente tú puedes observar cuál es el intervalo con mayor frecuencia o el dato con mayor frecuencia. ¿Te fijas? Este tipo de gráficos, ¿ya? O las ojivas, que son un gráfico bien especial, pero que en pocas palabras trabaja con frecuencia acumulada. En el fondo es eso, ¿sí? Así que vamos a estar analizando ejemplos con cada uno de los cuatro y cómo podemos llevar cada uno de estos cuatro gráficos a una tabla. ¿Cuáles son las pillerías, las cosas que tú deberías tener en cuenta para cada uno de este tipo de gráficos? La idea es que yo te dé el ejemplo y a la vez puedas tratar de hacer algo también con esto, ¿ya? Otras cosas que debes saber, algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, vamos aquí con la primera. Al analizar una tabla, al comienzo es recomendable siempre construirla. Después te vas a dar cuenta de que la tabla no es tan necesario porque tú vas a construir tantas tablas con un determinado gráfico que ya viendo el gráfico es como que construye la tabla en tu mente. Pero al comienzo, si te cuesta mucho, que yo creo que estás viendo este video porque te cuesta mucho estadística, o quisieras ver algún truquito quizás, que puede que en el video te aparezca, eh, comiences haciendo la tabla, ya, en lo posible. Después, ¿cómo son los intervalos? Eso también es súper relevante. O sea, vas a tener en el texto que te van a decir cómo son los intervalos. Es decir, te puede decir de que el primer intervalo es cerrado y el segundo es abierto, hasta llegar al último, que generalmente son los dos cerrados. Generalmente. Porque vas a tener otros casos, que ha aparecido en los DEMRE, que te dicen que el primer dato no lo cuenta y que el segundo dato sí lo cuenta. Entonces, te fijas que estos dos se parecen mucho, pero el tema es que al principio tú consideras a la y en el otro no. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado. Siempre leer bien el texto, de qué trata el gráfico y de cómo son los intervalos. Eso es esencial. ¿Qué otra cosa más? Además, debes estar atento a qué tipo de frecuencia está utilizando el gráfico. En la mayoría de los casos te va a enfrentar con la frecuencia absoluta. Eso es lo que generalmente pasa. Pero si te llegase a aparecer una frecuencia acumulada, una frecuencia relativa o una relativa porcentual, entonces ten cuidado porque lo más probable es que tengas que tomar esa acumulada relativa porcentual y pasarla a una frecuencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos?
viene del video 1, creo yo. Pero si no lo has visto, puedes ver a cómo analizar una tabla y cómo construir, cómo pasar de una acumulada a una relativa a una frecuencia absoluta. Ya ahí te lo explico también con harto detalle y harto ejemplo. En los tres casos, lo ideal siempre es determinar la frecuencia absoluta. ¿Ya? O sea, tú llegas desde estos tres que están acá y la idea es que tú llegues a la frecuencia absoluta. En pocas palabras es eso. Ya, comencemos con los ejemplos. ¿Qué es lo que te sugiero yo? Que si eres, por ejemplo, una persona que aventajada, quiere optimizar bien el tiempo y quieres el truco rápido para construir en el fondo tu tabla en la mente, yo te recomiendo siempre que, punto 1, anotes las frecuencias sobre la barra. ¿Sí? Es decir, la primera barrita llega al 30, la otra al 40, la otra al 30 y la última al 20. Si tú sumas el 30, el 40, el 30 y el 20, vas a tener el total de datos. ¿Te fijas? Y el total de datos en este caso serían 120. ¿Te fijas? Primer error que cometen muchos. Dicen, quiero el total de datos, cantidad de alumnos, entonces me dicen esto. Voy a sumar el 40 con el 30, le voy a sumar el 20, hago la suma hacia abajo y me queda 90. ¿Te fijas que ese 90 no calza con el 120? De hecho, ese 90 está malo. Porque ahí lo que tú estás haciendo es sumar estas frecuencias, pero en el fondo estarías sumando el 30 más 40 más 20. Pero, ¿qué pasó con ese? ¿Te fijas? Entonces ten cuidado. No me sumes, por favor, esas frecuencias que tienes de forma vertical. Porque generalmente te va a llevar al error. Hay veces que no hay problema. Ya, si todas las barras tienen distintas frecuencias, tú sumas nomás y te va a dar. Pero, como sugerencia, anota los numeritos sobre ella. Tenemos gráfico de barras y esto está en intervalos. ¿Ya? Entonces, como está en intervalos, aquí tú tienes del 1 al 25, 26 al 50, 51 al 75, 76 al 100. Cuando tú no tienes los intervalos, no te dice cómo son, entonces ahí yo te digo de inmediato de que tú digas esto, del 1 al 25, del 26 al 50, y si quieres, anota las barras, los corchetes cerrados en ambos, porque siempre vas a incluir a los dos números. Cuando tienes las barras separadas, de hecho, tú incluyas los dos números. Ya no te va a aparecer en el texto cómo son los intervalos. Sería muy raro que te excluyera el primero y el último. Podría darse el caso, pero yo creo que sería bien raro. Si no anotas los corchetes, no importa. ¿Ya? Si quieres construir la tabla, entonces tú anotas los numeritos. El primero, el segundo, ¿cuál era el otro? El 51 al 75 y el último que era del 76 al 100. ¿Vale? Tú anotas al ladito la frecuencia. Obviamente si tú quieres lo haces mucho más encachado. Es decir, ahí si tú quieres hacer la... Como te dijese, haces ahí todas las barras, lo haces todo bonito y anotas los valores acá. ¿Sí? Pero obviamente en PCU no tienes tanto tiempo, entonces ahí yo te sugiero hacer una tabla bien rápido, como con las flechitas que estoy haciendo. Entonces del 1 al 25 tienes 30. Del 26 al 50 tengo 40, aquí tengo 30, aquí tengo 20. Sumo hacia abajo y me da 120. ¿Te fijas que es el mismo valor? ¿Sí? ¿Quieres sacar la acumulada? Entonces saquémosla. 30, 30 más 40, 70. El 100 me da 120. Si te fijas, el último número es el mismo. ¿Cómo saqué los números tan rápido? También te lo explico en el video anterior. Zigzag. 30 más 40, 70. S más S, S más S y ya está. ¿Sí? Quisiera sacar la frecuencia relativa porcentual, entonces pasemos, por ejemplo, el 30, lo dividimos por 120, lo multiplicas por 100 y vas a tener el porcentaje, a no ser que tú quieras la relativa como decimal o lo quieras como fracción, pero con cualquiera de esas va a estar correcta. ¿Sí? No lo vamos a hacer para no tardar tanto tiempo, a no ser que sean porcentajes fáciles, pero sí, dejémoslo así, se entiende, creo yo. ¿Ya? O por último, para dejarlo expresado, recuerda la relativa es 30 partido 120, 40 partido 120, 30 partido 120 y la última que es 20 partido 120. ¿Sí? Esta da un 25, un 25, aquí tienes un tercio, esto es un 33%, por lo tanto la otra tendrías como un 17%. Esos serían como los números aprox. Ya, pero me interesa que tú llegues el intervalo, la frecuencia y si quieres la acumulada. Con estos tres, estás al otro lado. Ejemplo 2, un histograma. Si los histogramas, recuerden que son variables que son continuas. ¿Ya? Del 1 al 2, del 2 al 3, puedo encontrar valores decimales.
el 2,5, el 2,2, el 3,8 podría existir. En cambio, en estos gráficos de barras, las variables son generalmente discretas. Por lo tanto, ahí tú podrías tener el 1, el 2, el 3, el 4. No tendrías un puntaje, por ejemplo, de, no sé, pues 10,5, cosas así. Salvo que el mismo texto te lo diga, pero todo te lo va a informar. Ya, atención lo que te había comentado antes. Cuando empieza a tener histogramas, gráficos circulares, las ojivas, generalmente vas a tener los corchetes. ¿Y qué te había dicho? Que aquí tú tienes el primero cerrado y el segundo abierto, excepto el último que son los dos cerrados. Si tú quieres construir la tabla, entonces tú lo que haces es lo siguiente. Recuerda, puedes hacer todo rápido. Tú dices, ya, esto es 2, esto es 4, llego al 2, llego al 9, llego al 8, llego al 2. Sumo. 8 más 2, 10, 19, 21, 25, 27. Ahí tienes el total de datos, total 27. Así de rápido. Y ahí te construye una tabla ahí visualmente. Ahí yo creo que te fijarás que tienes del 1 al 2, eso es 2. Del 2 al 3, eso es 4. Si te cuesta mucho, entonces tú construyes la tabla y te quedaría algo así. Ya, del 1 al 2, del 2 al 3, aquí vamos rapidito. Si quieres, practica. ¿Ya? Recuerda que en cada momento tú le puedes apretar pausa, si quieres tomarte un descanso o para desarrollar el ejercicio, y después comparamos. Siempre va a tener la resolución completa de todo esto. 3 al 4, 4 al 5, 5 al 6 y del 6 al 7. ¿Cómo eran los intervalos? Te lo decía el texto. A, B, C, D. Tienes que poner mucho ojo a eso. Cerrado, 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 cerrado y hasta el último. Salvo los últimos que van con corchete abierto. Lo voy a poner aquí con rosadito. Anotemos entonces ahora la frecuencia. ¿Ya? ¿Las frecuencias cuáles serían? La primera llega al 2, la otra al 4, la otra al 2 y así vas de a poquito. El 8 con el 2. ¿Te fijas? Quisiera sacar la acumulada, el FAC. Entonces saquemos la acumulada. 2, 6, 8, 17, 25, 27. ¿Te fijas que en todos los casos nos dio el total de datos, que era 27? ¿Te fijas que calza acá la suma hacia abajo? Que calza aquí la frecuencia acumulada. Calzó acá cuando sumé todo esto. ¿Te fijas? Eso tiene que pasar siempre. Con eso tú te corroboras que tu tabla y tu distribución de frecuencia está bien hecha. ¿Quieres sacar la relativa? Entonces tú dices 2 partido 27, 4 partido 27, puedes sacar el decimal, etcétera, hasta el último. ¿Sí? Y recuerda que la relativa tú siempre la deberías sacar con la frecuencia solita. Estas dos van ligadas una con otra. ¿Ya? Recuerda que aquí teníamos el F, el FAC y la frecuencia relativa que siempre va con la frecuencia absoluta. Salvo que te esté preguntando por la relativa acumulada. Ahí cambia la cosa. ¿Ya? Creo que se entiende. Insisto, la idea es que el histograma tú pases a la tabla y ahí tú haces los análisis. Que es lo que te había mencionado antes, que lo vamos a analizar en la parte 2 del video. Puede que hayas llegado a este video tal vez para ver las ojivas o los gráficos circulares, pero también te tengo otros ejemplos bien buenos, como estos. Masa de un grupo de 50 niños, en donde los intervalos, me está diciendo acá, de que es abierto al principio, cerrado al final, y los dos últimos que son cerrados. No tengo frecuencias, tengo frecuencia relativa. ¿Pero qué habíamos dicho de la frecuencia relativa? ¿Te acuerdas? Que esos son porcentajes. Como los porcentajes lo estamos trabajando en verde, entonces voy a anotar porcentaje aquí. O sea, esto es un 50% de datos, aquí tengo un 0,2 que es un 20 y un 0,1 que es un 10%. La frecuencia de la primera barra llega al 2, o sea, aquí tengo el 20% de los datos, aquí tengo el 50, acá tengo el 10 y acá tengo el 20% de los datos. Te fijas que si tú sumas todo, te va a dar el total, que en este caso el total corresponde a... ¿A cuánto? Corresponde al 100%. ¿Y cuánto es el 100%? Recuerda, te lo dice el texto. El total en este caso son 50 niños. Y ahí está, 50, 100%, y ahora tú simplemente deberías sacar los porcentajes para cada intervalo. ¿Ya? Y de esa forma tú llegas a lo restante. ¿Se capta? ¿Vale?
Ya, entonces, le cambió el color. No, está feo. A ver. Ya, dejémoslo ahí nomás. Ya, entonces, si quisieras construir la tabla, entonces tú anotas los intervalos. Pues los intervalos vendría a ser de el 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8. Una persona novata generalmente cuando analiza los histogramas hace esto, dice, es como que dice el 1 llega al 2, el 2 llega al 2, o a veces me dicen el 2 llega al 4. Como que piensan que los datos son individuales, ¿ya? Pero eso no se puede hacer. Ojo con eso. Se entiende que el histograma, insisto, son intervalos, del 0 al 2, etcétera. Ya, entonces, esos son los intervalos. Ahora tengo que anotar los corchetes, ¿ya? Y los corchetes me dice que es abierto, ¿sí? Y después cerrado. Cierro el 2, cierro el 4, cierro el 6, cierro el 8. Y de hecho, el último me está diciendo que es cerrado también para el primer valor. ¿Te fijas? Aquí, ese C,D me está diciendo que el último debe ser cerrado. Y los de acá me está hablando de S, de S y de S. Que los corchetes tienen que ser de esa forma. No admite otra. Ya. ¿Qué más? Bueno, teníamos los porcentajes. Ya, entonces como tú tienes los porcentajes, voy a anotar aquí al ladito los porcentajes respectivos. El primero me dice de que llegaba al 20%, el otro me llegaba al 50%, el otro al 10% y el último me llega al 20%. La suma, si te fijas, te da un 100%. Y recuerda que la suma total de las frecuencias te tiene que resultar 50. Tú puedes hacer una relación directamente acá. Tú dices 50 me representa el 100%. Y con eso, aplicando regla de 3 simples, tú aplicas porcentaje y vas encontrando las otras frecuencias. ¿Qué te sugiero yo? En vez de hacer regla de 3 simple, anda viendo si es que tienes porcentajes fáciles de sacar. Por ejemplo, el 50% es la mitad de 100. Por lo tanto, la mitad de 100 vendría, o sea, la mitad de... Bueno, 50 es la mitad de 100. Por lo tanto, esto de acá es la mitad de 50. ¿Cuánto? 25. ¿Te fijas? Otro porcentaje que es súper sencillo es el 10%. Es la décima parte de 100. Por lo tanto, ese valor es la décima parte de 50. Si tú divides por 10 el 50, esto te va a quedar 5. Ese es el 10%. A no ser de que apliques regla de 3 simples. ¿Cómo saco el 20%? Bueno, tienes varias formas. Regla de 3 simples. Tú puedes decir que el 20% es un quinto. Y un quinto de 50 corresponde a 10. O otra forma, tú dices 25 más 5 tengo 30. Tengo que llegar a 50, me faltan 20. Pero ese número con ese número son iguales, por lo tanto sería 10 y 10. ¿Te fijas? Que si tú sumas el 10 más 10 te da 20, más 30 me da 50. Se hace todo. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tendrías el 10 y tendríamos el 10 y la tabla ya está hecha, porque ahí tienes la frecuencia y la frecuencia relativa. Si te pide la acumulada, sacas la acumulada. Quisiera sacar el porcentaje de una forma de otra, podría hacer esto, mira. 20% es 20 partido 100. A eso lo voy a multiplicar por 50, que es el total. Y con eso, ese valor te va a llevar al resultado que es el 10, el de aquí. Sacando el porcentaje. 20% de 50 mediante esta abreviación y tú llegas al 10. Lo vimos en el primer video. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Qué bueno. ¿Ya? Con lo otro hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero no lo vamos a hacer para no gastar tiempo. Creo que la idea está clara. ¿Sí? Tú tienes que ver la mejor estrategia para cada uno. ¿Qué otra cosa puede salir en el peor de los casos? Recuerda, este video puede que salga para largo. De hecho, lo puedes ir viendo por parte. A no ser si es que estás cansado, puedes tomarte un descansito, tomar agüita si quieres. Vamos a ver alrededor de 10 gráficos distintos. Ya la idea es que con este video, con esta hora invertida quizás, quedes experto con gráficos. Ya quedaste experto, creo yo, con lo que son las tablas. No sé si experto, pero ya por último sabes lo básico, que eso es lo ideal. Anotemos la frecuencia. La primera barra llega al x más 1, la otra al 2x más 2, la última llega al x. Si tú sumas todas las x, vas a tener el total. ¿Cuál es el total? Mira, x más 1 más el x más el 2x más 2, x más 2x me da 4x, 1 más 2 me queda 3, ahí tienes el total. 4x más 3.
encontramos el total y ya con eso puedo hacer algunas deducciones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Bueno, la tabla. Y además tienes que fijarte cómo es el intervalo. Fíjate que es de esa forma. Abierto al principio, cerrado después, salvo el último que son los dos cerrados. Tengo una duda si es que estoy grabando. Ya. Siempre es bueno corroborar. En una de esas no le aprieto play y quizás no se esté grabando esto. Anotamos entonces los intervalos. Pues son 3 nomás. Entonces tú anotas del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6. Ojo, tienes que fijarte muy bien acá que esto es frecuencia. ¿Ya? Generalmente la frecuencia acumulada, tú vas a tener barras que van subiendo una a una. Van de esa forma. Si tienes un gráfico así, capaz que tenga una acumulada. Capaz. Pero siempre te lo dice el texto. Como son los intervalos, abierto, abierto, cerrado el último, cerrado, aquí cierro. ¿Te fijas? Y ahora al ladito tú anotas las frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? Las que anotaste aquí al ladito. Entonces al lado anotamos el x más 1, después anotas el 2x más 2 y por último anotas el x. Si tú sumas hacia abajo te queda 4x más... ¿Cuánto dijimos? Más 3. Acabamos de encontrar el total de datos. De otra forma. ¿Ya? Podríamos sacar la acumulada. Si tú quisieras sacar la acumulada, entonces tú anotas el famoso FAC o la F mayúscula y vamos acumulando, pues haciendo el zigzag con álgebra pura. X más 1 más esto me debe resultar el de acá. X más 2x, 3x. 1 más 2 me da 3. Por lo tanto, la acumulada hasta ese intervalo serían 3x más 3. Y por último, S más S me da el de acá. O sea, 4x más 3. Y te acabas de corroborar de que tu total está impeque. Si quieres sacar la relativa, entonces tú aplicas la frecuencia dividido por el total. Por ahí no tendría mucha gracia. Como son letras. Salvo que las letras sean mucho más sencillas. Así que en este caso lo dejamos así. Recuerda que este es como un intento de tabla. Si tú quisieras, puedes hacer algo más bonito. Y ahí haces las rayitas, haces las separaciones respectivas. Y ahí te va a quedar algo mucho más bonito. ¿Ya? Pero eso va a depender de ti nomás. Pero como te digo, en PC1 no tienes mucho tiempo. Entonces, hacer algo así bien a la rápida ayuda. Ya, dejamos de lado los histogramas y vamos a los gráficos circulares. Los gráficos circulares, recuerda que generalmente está enfocado en lo que son los porcentajes. Te están hablando aquí de que tienes un total de 1000. ¿Sí? Este es un puntaje de 1000 estudiantes en la prueba de transición 2021 para postular a una cierta universidad. ¿Cuántos intervalos? Son 4. Bueno, estos son porcentajes. Eso y eso. En sentido antihorario, busco el de menor. El menor vendría a ser esto y ahí voy haciendo mi intervalo. Voy a anotar. Del 451 al 550, del 551 hasta el 650, 651 a 750 y 751 al 850. No anoto los corchetes porque no me lo dice el texto. Además, que como son puntajes, los puntajes son números enteros. Por lo tanto, no son variables continuas. Por lo tanto, no van a ir con sus corchetes. Ni corchete abierto, ni corchete cerrado. Si quieres, le anota el corchete cerrado a cada uno de ellos. Ya, porque en todos ellos te está considerando el número. Pero no es necesario. Así que eso va a depender de ti. Ya, queremos sacar la frecuencia, pero tengo un problema. El problema es que me están dando el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje son números súper sencillos, como pasaba en el ejercicio anterior. Así que no te asustes, no tienes que hacer grandes cálculos. Por ejemplo, en el primero tú tienes el 20%. Acá tenemos el 40%. Tenemos el 30% y luego tenemos el 10%. Un buen truco para sacar porcentajes de forma rápida es siempre comenzar con el 50%. No hay. Pero tienes el 10%, que se ayuda mucho. Sacar el 10% es dividir por 10 el total. Entonces tú dices, el 1000 lo divides por 10, eso te va a dar el 10%, y que en este caso es 100. ¿Sí? 10% de 1000 vendría a ser 100. ¿Ya? Y el 10% es 100. El 20% es el doble, son 200. El 30% es el triple del 10%, o sea, esto es 300. Y el 40% es el cuádruple del 10%, por lo tanto, estos serían 400.
¿Te fijas que si tú sumas hacia abajo te da 1000? Bonito, ¿no? Si no quisieras hacer esto, porque no lo entendiste, podrías decir, por ejemplo, ya, para sacar el 40%, tú lo que haces es, el 40 lo divides por 100 y eso lo multiplicas por el total, que es 1000. Con eso tú vas a tener el total, que en este caso vendrían a ser 400, que es la frecuencia. ¿Ya? Y así tú puedes ir sacando todos los valores anteriores. Te fijas, el 400 te dio esto. Si tú quisieras sacar el 20% de algo, tú dices 20 partido 100, lo multiplico por 1000, a no ser que quieras hacer regla de 3 simples, y vas a llegar al 200. Tú escoges la mejor estrategia. No vamos a hacer la acumulada porque no viene al caso, además que no hay espacio. ¿Ya? Pero esa es la idea. ¿Qué pasa ahí? Edades de 100, de 600 personas que visitan Fantasilandia un día determinado. Son 600, ya tengo el total. Pero no tengo el porcentaje. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, ahí tú tienes el total. Recuerda que el total es un 100%. Tú además tienes los intervalos. Y aquí tienes el menor. Y vas en sentido antihorario haciendo los restantes. ¿Te fijas? Si tú quieres anotar los intervalos, entonces tú dices del 0 al 15. Luego tienes del 15 al 30. Tenemos del 30 al 45. Cierro. Cierro otra vez, cierro el último y excepto el primero con el segundo que van abiertos. ¿Ok? ¿Ya? Tengo esos 5x, 4x, 3x que vendrían a ser las frecuencias. ¿Ya? Puede que ahí haya faltado en el texto explicitar un poco más qué es lo que es esto. Entonces tú dices, del 0 al 15 tú tienes 5x. Acá tenemos del 15 al 30 son 4x. Y el 3x sería el último. Si tú lo sumas todo, vas a tener el total, que en este caso el total vendrían a ser 12x. Tú sumas aquí el total hacia abajo y vas a tener otra vez 12x. Si tú quieres sacar la acumulada, pero aquí yo creo que el ejercicio va enfocado en ver cuánto vale x, cuál es el porcentaje en realidad de esto. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya, por ejemplo, tú dices de que el 5x, ya lo vamos a hacer aquí, recuerda que quiero encontrar el porcentaje. Entonces, al sacar el porcentaje aquí tú, por ejemplo, sabes de que el 12x corresponde a un 100%. Si tú quisieras encontrar, por ejemplo, este valor, el numerito de acá, entonces tú haces el siguiente planteo. El 5x es un porcentaje que tú no sabes, pero lo que sí sabes es que el 12x es el 100%. ¿Sí? Ese valor que está ahí de incógnita, entonces al momento de calcular te va a quedar 500 partido en 12. Y si calculamos 500 partido en 12, voy a hacer pillería para no tardar tanto. Tendríamos 500 dividido en 12, regla de 3 simples, te queda 41,6 periódico. Ese es un porcentaje. Y ese porcentaje es el que anotamos acá. 41,6%. ¿Te fijas? Ahí yo creo que tal vez la pregunta va a estar enfocado en sacar los porcentajes y quizás sacar la frecuencia del dato. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno, así tú puedes sacar lo otro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo lo trunqué nomás, 41,6. Si tú sacas el 3x haciendo la misma mecánica, vas a sacar los otros valores. Por ejemplo, si haces la misma idea de acá, que hicimos aquí en verde claro con el primero, es decir, con esto, lo vamos a hacer con el 3x porque es más fácil. Aquí tú multiplicas por 4. Esa es la cuarta parte. Y la cuarta parte en porcentaje corresponde a un 25%. ¿Sí? ¿Cuánto tengo ahí? 66. 66,6. O sea, me faltan 33,3, que vendría a ser el porcentaje de esto. 33,3%. ¿Ya? Si sigues haciendo la misma mecánica de ahí arribita. Para que me quede 100, voy a redondear mejor el primer número y me va a quedar 41,7. Tal vez sea mucho más exacto. ¿Te fijas que si sumas hacia abajo te da 100? ¿Ya? Bueno, ahora la idea es que tú sepas cuánto vale el X. ¿Sí? Entonces, si tú sabes de que el 33% de 600 es 4x, entonces ahora tengo que fijarme cuál es la frecuencia, en realidad.
de cada uno de ellos. ¿Se capta? Espero que sí. Puede que igual esté un poquito complicado quizás, pero mira. La otra forma, insisto, el 25% recuerda que es un cuarto. Y el 33 aquí me dio un tercio. Y ese 41,7 me dio 5/12avos. ¿Sí? Los 5/12avos, mira, voy a sacarlo más fácil. Es un tercio. Lo voy a anotar acá. Un tercio de 600 corresponde a 200. Y ese 200 es el valor que va acá. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque es un tercio de quién? De los 600. Hago mi relación, calculo, me da 200 y llego a eso. Esa es la idea. Ese es el circuito que hay que hacer. Bueno, hacer lo mismo con el otro. Un cuarto de 600. Entonces tú dices un cuarto de quién? De 600. Calculo y esto me va a quedar un total de 300 de 150. Entonces 150 es lo que anotamos acá. Y así tú vas calculando. ¿Te fijas? Un cuarto de 600, 150. La suma me da 350. ¿Cuánto me falta para llegar a 600? 350, me faltan 250. Y ese 250 es lo que tú anotas acá. Si te hubiese preguntado por el X, entonces ahí tú hubieses dicho 3X es igual a 150. Por lo tanto, el X es igual a 50. ¿Te fijas? 4X es igual a 200. ¿Cuánto vale el X? Y el 5X me equivale a 250. ¿Cuánto vale el X? Todo me lleva al 50. ¿Ya? Como te digo, aquí lo que quiero hacer es que veas todas las cosas que puedes hacer con un mismo ejercicio. Tal vez te preguntan el porcentaje, tal vez la frecuencia, tal vez el ejercicio quería el valor de X. Entonces la idea es que con este ejemplo número 6 tengas todas las variantes. E igual era un gráfico un poco trabajado. Si te pide la acumulada, entonces calculas la acumulada. Si te pide una interpretación, el ejercicio igual sale largo. ¿Ya? Pero eso es, quería mostrarte eso. Ejemplo 7, las famosas ojivas. Si te fijas, son polígonos que van en subida. Y que en el fondo me representan frecuencias acumuladas. 7, 8, 9, creo que ¿cuánto? Quedan 3 ejemplos. ¿Ya? Y esta es la mejor parte. Así que si ya llegaste hasta aquí, te aplaudo. Súper bien. Porque ahora viene lo mejor. Con esto ya vas a quedar experto con los gráficos. Ningún gráfico te va a pillar ya sabiendo esto. ¿Sí? Salvo que sea un gráfico con doble entrada o cosas por el estilo. Ejemplo número 7 entonces. Cantidad de material extraído en una minera durante una cierta cantidad de días. Todos los intervalos son de la forma A, B. Así que del 0 al 1 siempre con ese intervalo. Voy a anotar. Entonces tengo del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. ¿Cómo son los intervalos? Me dice. Cierro, 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 excepto... No, todos. No, bueno, excepto los últimos que van con intervalos abiertos. Lo que tú tienes acá, fíjate, en la ojiva, es que siempre vas a estar trabajando con acumuladas. Frecuencia acumulada, relativa acumulada, porcentual acumulada. En este caso, me está trabajando con la frecuencia acumulada. Si tú tienes la frecuencia acumulada, tú inmediatamente deberías deducir algunas cosas. Por ejemplo, ese 80 automáticamente es el total. Porque recuerda que el último valor de la frecuencia acumulada siempre es el total de datos. ¿Sí? Así que no me vas a decir que en el último intervalo hay 80 datos. Eso no. Acumulado hay 80. Entonces mira, voy anotando los números. Hasta el 1 llego hasta el 15. Lo voy a anotar acá porque esto, insisto, es un FAC. Obviamente lo que voy a hacer después es hacer el zigzag para encontrar el F, chiquitito. La frecuencia absoluta. O el F sub I, como le anotan algunos. ¿Ya? Hasta el 2 me aparece el 20, hasta el 3 me aparece el 35, hasta el 4 me aparece el 60 y hasta el último el 80. Haciendo el zigzag vas calculando todos los números. ¿Cómo lo hago? El 15 es igual, 15 más 20 me da... 15 más algo me da 20, entonces voy anotando los números. ¿Te fijas? 15 más 5, 20. 20 más 15, 35. 35 más 25 me da 60 y 60 más 20 me da 80. ¿Te fijas cómo encontraste las frecuencias? Y con eso vas a poder responder lo que te diga el ejercicio. Tal vez te pida intervalo modal, mediana, un porcentaje, una fracción, cualquier cosa. Ya, ¿cuánto dijimos? Son 5, aquí son 15, tenemos 25 y tenemos 20. Ahí está la tabla completa. Y si el ejercicio te pide sacar un porcentaje o una frecuencia relativa, lo sacas. ¿Ya?
A los choros, ¿no? Como se dice. Entonces la frecuencia relativa vendría a ser 15, 80. 5 partido 80. Con esto ya... Ahí te estás luciendo ya. Porque ya ahora sabes hacer frecuencia relativa. Puedes sacar el decimal, puedes sacar el porcentaje. Entonces tú tienes 25 partido 80. 20 partido 80. Y ahí tendrías todo listo. Recuerda que la relativa siempre va con la acumulada. Salvo que te estén preguntando por la relativa acumulada. Que ahí cambia la cosa. 15, 15, 5, 5, está todo bien, está todo bien. Ya, ahí está perfecta la tabla. ¿Te fijas? Ahora tú, intenta hacer esta. DEMRE del año 2016 te ofrece esa ojiva. Y te dice de que son las edades de 200 personas de un colegio del sur de Chile. O creo que eso me lo inventé yo. Quizás el texto. El gráfico es del DEMRE 2016. El texto de arriba era para completar, ¿no? Relleno. Pero ojo, aquí te está hablando de la relativa acumulada. ¿Ya? Pero si tú te acuerdas bien, deberías estar haciendo esto como porcentaje. O sea, esto es un 100. Esto es un 80. Aquí tenemos un 70 acumulado. Tenemos un 20% acumulado. Los intervalos te estarás preguntando. Los intervalos los vamos a dejar de esta forma. Todos un A, B. ¿Ya? Ahí me faltó igual especificarlo para variar en cada video. Hay un pequeño tips, un pequeño tipeo que me quedo dando vuelta quizás, pero espero que se entienda. Del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20. ¿Sí? Tenemos frecuencias relativas acumuladas. FR, y voy a anotar el porcentaje que es más fácil de trabajar. Entonces tú dices frecuencia relativa acumulada. Entonces el primero llega al 20 y aquí tienes que ir cuidadosamente copiando. 70% hasta el segundo, 80% hasta el tercero y obviamente un 100% hasta el último. ¿Sí? Dijimos que los corchetes eran así todos. ¿Ok? Saquemos lo otro. ¿Ya? El restante vendría a ser la frecuencia relativa solita. Entonces tú dices, la frecuencia relativa solita sería un 20%, aquí tengo un 50%, tengo un 10% de datos y tengo un 20%. ¿Por qué? Porque tú haciendo el zigzag llegas 20 más 50, 70, 70 más 10, 80, 80 más 10, 100. Y con esa frecuencia relativa tú perfectamente puedes llegar a lo otro. ¿Sí? ¿Cuál otro? La frecuencia absoluta. Ya, lo voy a mover aquí un poco. Entonces, ya teniendo la frecuencia relativa, ahora saco la frecuencia absoluta, la F pequeñita. Y en el fondo tú lo que haces es sacar el 20% del total de datos. El total de datos te lo dice acá, es 200. Saquemos los porcentajes más fáciles. Recuerda lo que te había dicho, el 50% es lo más sencillo. Esto es 100. ¿Cuál es el otro sencillo? El 10%. El 10% de 200 es dividir por 10, o sea, esto es 20. Me queda un 40% a repartir. Ya, lo del primero y del último es igual. Entonces, si tú ya tienes 120, te faltan 80. Y la mitad de 80 vendrían a ser 40. O lo otro, el 10% es 20. Por lo tanto, si tú quisieras sacar el 20%, tú tendrías que multiplicar por 2. Multiplicas por 2, ¿qué cosa? El 20. Y 20 por 2 me da 40. 20 por 2 te da 40. Ya, es eso. Tú ves cómo saca los porcentajes, insisto, ahí tú tienes que ver la mejor opción para ti. Y ahí está todo, ahí tengo las frecuencias, ahí tienes que ver qué es lo que te pregunta el mismo ejercicio. ¿Ya? Importante que identifiques bien qué información te da. Vamos con un DEMRE 2020, y esto creo que es el último. Te está hablando de la frecuencia acumulada porcentual, que en el fondo es lo mismo de acá. Ya, simplemente que aquí te dice relativa, pero aquí te dice el porcentaje exacto. Entonces, nuevamente faltan los intervalos, sorry, pero vamos a dejarlo como una coma B. No me acuerdo qué es lo que decía, a lo mejor ni siquiera lo comentaba y la pregunta era otra. Ya, entonces yo voy del 350 al 450. La idea es que lo estés haciendo tú y yo te voy guiando o vas corrigiendo con lo que estoy completando ahora. La idea es que le saques el máximo provecho a cada gráfico. Saca lo máximo. 350, 450, 450, 550. Y aquí voy rápido. Bla bla, 650, 750. Y del 750 al 850. Si quieres hacer algo más bonito, si no, lo dejas así.
intervalo cerrado al principio, intervalo abierto al final. Todo, no hay 850. Ya, y me está hablando de la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, otra vez, pues lo mismo, es lo que habíamos marcado con verde oscuro antes. Entonces, voy a anotar por acá la frecuencia relativa porcentual y voy copiando los números. O sea, hasta el 450 llego al 5%, luego al 25%, tengo un 49%, ¿te fijas? Voy aquí en ese puntito. Hasta el 750 tengo 81% acumulado. Y hasta el último, obviamente, debo llegar al 100. ¿Sí? Tú dices, bueno, aquí si ya tengo la relativa acumulada, entonces puedes sacar automáticamente la frecuencia relativa porcentual. Porque así saco después la frecuencia y ya está. Entonces saco la frecuencia relativa y tendría que sacar el porcentaje en base al 300. ¿Ya? Y haciendo el zigzag tendría 5%, aquí le sumo un 20, aquí le sumo 24, aquí debería sumar 32 y 81 más 100 debería sumar 19%. Si no me da un decimal exacto, a ver, si me da una frecuencia decimal, debería cambiar el 300. Entonces 19 dividido 100 y lo multiplico por 300. No hay problema. El 19% de 300 va a dar un valor que es igual a 57. Ya, ahora si tú quieres puedes comenzar por los más fáciles. Recuerda, el 20% es dividir por 5, esto es 60. El 5%, tú dices, divido por 10 el 300 me da 30. Ese es el 10%. El 5 es la mitad. 15. ¿Sí? Si no, lo vas haciendo por regla 3 simple. Y si no, tú tienes que ver, insisto, la mejor opción para ti. 0,24 por 300 me da 72. Luego tengo un 32% de 300, me da 96. Son números exactos, qué bueno. Estaba preocupado por eso. Y el otro es un 0,19 y lo multiplico por 300. 0,19 por 300 y eso me da 57. La suma, la idea es que la corrobores. Si tú sumas 57, 96, 72... Ay, estoy digitando mal. Más 60 más el 15 te tiene que quedar 300. Si te da 300 es porque calculaste bien. Y en este caso, todo calza. Entonces como todo calza, 300 el total, está absolutamente todo bien. Así construyes las tablas, una tabla bien a la loca. ¿Ya? Pero la idea es de que sea una tabla que sea práctica. Tampoco te vas a poner a hacer una tabla súper bonita en PSU porque ahí te vas a gastar mucho tiempo. En la prueba de transición, próximo año. ¿Sí? Así que ten mucho cuidado con eso. La idea es que puedas optimizar el tiempo. Si tú entiendes el gráfico hacia la vista y te imaginas los intervalos y las frecuencias, entonces te ahorras mucho más tiempo. Por eso te lo va a ir dando la práctica. ¿Ya? Hasta acá hemos llegado con lo que son los gráficos. En otro video va a estar la segunda parte, que viene esta cosa buena de acá, que es tener cuidado con esas expresiones que te lo había explicado en los anteriores. Y la sección de verdaderos y falsos para que igual lo puedas hacer. ¿Ya? Además viene la hora tú. Así que con eso quedamos hasta el día de hoy. Salvo que quisieras seguir viendo el video. Yo te lo recomiendo porque así rematas todo al tiro, de una. Y además te pone en práctica de inmediato con lo que acabas de hacer. Perfecto, estamos claritos, ojalá que sí. Nos vemos entonces en un próximo video en el siguiente. Chao, chao.